decía que estuve hablando con la doctora Ana y me dijo que en agosto nosotros seguramente vamos a hacer ya nuestra práctica después ¿Ustedes cuándo empieza creo que ustedes tienen un pequeño receso, yo lo que no sé cuándo, ustedes saben eso. Yo pues no tengo acá el cronograma, por eso es lo que les pregunto. Si de por ahí saben, y si no, no pasa nada, yo voy a averiguar. El 18 de julio, creo, profe. 18 de julio. Mm, Una semana creo que es, profe. sí, una semana. Un poco 18 de julio. Y si a una semana. ¿Y su tercer parcial sería? 18 de julio, falta de alguna otra. No saben todavía, ¿verdad? No. No, profe. 5 semanas lo que falta para. Bueno. Está bien, estaba viendo nomás las fechas. Supongo que sería después de ese receso, profe, el tercer No, parcial. sí. Puede ser. Puede ser. Bueno. Quiero dar con ustedes antibiograma. Quería dar primero urocultivo, coprocultivo, vascova y quería dar último antibiograma. Creo que después ya entramos ya no sé si decir en otra unidad, o sea, va a cambiar completamente, creo ya nuestra clase desde el viernes. Y nada, no sé, al decir antibiograma, ¿qué ustedes me pueden decir sobre antibiograma? ¿Escucharon ya alguna vez o qué entienden? Esta clase es, no sé, para un microbiólogo así, hijo de mil, ¿verdad? Yo les quiero dar lo básico y, como siempre, hincarle a decirles, este puede ser este puede ser tema de examen y todo eso, ¿sí? Me olvidé decirles, la vez pasada suspendí mi clase, no pude yo, eso es lo que me olvidé, no dije. Quería disculparme, ¿verdad? Le hablé yo a Sol creo que, no le hablé a Sol, a la doctora Ana le hablé. Ese jueves a la noche, bueno, falleció un familiar mío en un accidente. Ustedes saben lo que es venir de la guardia, sentarte en un lugar para cenar y que te digan eso es, bueno, es lo que hay, ¿verdad? Y nada, entonces por eso yo suspendí mi clase el viernes. Y no sé si ustedes vieron que íbamos a hablar sobre los cuestionarios y todo eso. Y sobre los temas que podrían entrar, ¿verdad? Por suerte yo antes ya le dije lo que tendría que repasar, lo que tendría que haber repasado ustedes, ¿verdad? No sé si fue así. Díganme un poco ustedes, ¿qué tal rindieron pico mal, de verdad? Yo no he visto el examen de ustedes. Yo personalmente rendí mejor la parte práctica que la parte teórica. Está bien. Siempre le cuesta un poco más el letterplan. Y bueno, vamos a entrar ya en lo que sería nuestra clase, ¿sí? Rapidito. Después vamos a tener un foro y nada. ¿Qué ustedes entienden por antibiograma? ¿Qué me pueden decir de antibiograma? Un estudio para los antibióticos, para saber qué antibióticos dar o algo así. Prueba de Eh, sensibilidad, profe. sí, después. Está muy bien lo que está bien lo que dijeron los dos. Es una prueba que se realiza ahora para determinar la sensibilidad o resistencia de un microorganismo, de una bacteria. Y ahí. Bueno, y acá está. Lo que ellos, perdón, estudian, ¿verdad? Antibiograma es la prueba de sensibilidad bacteriana
que se lleva a cabo mediante el antibiograma. Esa podría ser su definición, ¿sí? Entonces, una prueba de sensibilidad bacteriana que se lleva a cabo mediante el antibiograma. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para medir la sensibilidad de la cepa bacteriana, ¿sí? Eso puede ser una pregunta que se les puede hacer a ustedes. Primero, ¿qué es antibiograma? Entonces, una prueba de sensibilidad bacteriana. ¿Y para qué a nosotros nos importa? ¿Para qué sirve? Esto sirve entonces para medir la sensibilidad de una cepa, ¿sí? Obviamente una cepa bacteriana y a uno o varios antibióticos, ¿sí? Bueno, ¿y qué es? Él es el estudio de la sensibilidad in vitro, que es uno de los requisitos previos para la eficacia in vivo de un tratamiento antibiótico. ¿Qué ustedes entienden por esta definición? ¿Mm? Que yo diga, es el estudio de sensibilidad in vitro. ¿Qué estoy diciendo? ¿Sería? Bueno, vamos a seguir igual, parece. Dentro de un laboratorio, profe, en la placa de Sí, Petri. es en realidad, es el estudio de sensibilidad fuera, in vitro, es uno de los requisitos previos para la eficacia in vivo dentro de un tratamiento antibiótico, ¿sí? Sería, profe, Es, tipo fuera de lo vivo y para poder ver la eficacia dentro de lo vivo. así mismo. A ver, sí, a mí no me cuesta un poquitito siempre antibiograma, pero por lo menos entiendan entonces el concepto, ¿verdad? Y eso es para estudiar su sensibilidad, ¿sí? No es difícil, pero cuesta un poquitito. Y bueno, ¿y para qué esto? Es importante para realizar estudios sobre la evolución de las resistencias bacterianas, que ahora hay muchísimo, ¿verdad? Y que permite así revisar los protocolos de los antibioticoterapias empíricas. Entonces, es en un solo párrafo, yo creo que ya queda o sea, se entiende, ¿verdad?, lo que sería antibiograma. Entonces, para estudiar la sensibilidad, ¿verdad?, de la bacteria y nos sirve a nosotros para medir, obviamente, esa sensibilidad. Lo que nosotros estudiamos, lo que es importante este estudio, es para ver la evolución de las resistencias bacterianas y esto a su vez permite revisar protocolos de antibiótico-terapia empírica. Las bacterias son naturalmente sensibles, ¿sí?, a algunos antimicrobianos y resistentes, o sea, podría ser resistente a otros. A eso nosotros le llamamos resistencia natural. Pero entre los microorganismos sensibles han aparecido, ¿verdad?, cepas resistentes. Esto no es ningún secreto para ustedes. Seguramente ya habrán escuchado ya esto. A antibióticos que eran activos en aquella vez. Y a eso nosotros le decimos resistencia adquirida. Entonces puede ser la pregunta, diferencia entre resistencia natural y resistencia adquirida, ¿sí? No se puede saber, dice a priori, si es sensible a un determinado antibiótico o si ha adquirido resistencia frente a él. Por tanto, es importante, ¿verdad?, orientar el tratamiento que se debe estudiar, la sensibilidad de la bacteria y los antimicrobianos. Un antibiótico se considera activo frente a una bacteria cuando inhibe su multiplicación, ¿sí? ¿Más o menos entienden lo que quiero decir? Sí, profe. Entonces, hay resistencia natural y hay resistencia adquirida. Cuando hablamos de resistencia natural, entonces son bacterias naturales sensibles a un antimicrobiano. ¿Y cuándo es
resistencia adquirida, entonces cuando la cepa es resistente a un antibiótico que era activo. Eso pueden, no sé yo si tienen un cuaderno a mano y pueden ya escribir la diferencia. Y bueno, es importante entonces orientar el tratamiento que se debe de estudiar, ¿sí? La sensibilidad de las bacterias y los antimicrobianos. O sea, cuando pedimos nosotros algo, siempre pongo, ¿verdad? Y siempre les digo a ustedes, por ejemplo, una infección urinaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos estudiar? Supongamos lo más frecuente, Escherichia coli y proteus, y a qué son sensibles ellos. Entonces ahí nosotros les orientamos al microbiolo. Por ejemplo, cuando pedimos, un ejemplo nomás estoy poniendo, qué sé yo, cuando pensamos en una neumonía, ¿verdad? Qué sé yo, en un recetario ponemos el nombre del paciente y ponemos TAC de tórax, tomografía de tórax, pero tengo que poner, ¿para qué yo quiero una tomografía de tórax? O sea, al que le va a llegar al imagenólogo, tengo que poner yo su diagnóstico. ¿En qué estoy pensando? Un diagnóstico probable, INAC, neumonía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces él ya sabe ya que para eso yo pido tomografía de tórax. Lo mismo, por ejemplo, en microbiología. ¿Para qué yo pido orina simple o un urocultivo? Para ver qué microorganismo está afectando y para que ellos puedan ver a qué es sensible. De eso se trata antibiótico terapia. Perdón, antibiogramo, perdón. ¿Entienden? Más o menos. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Profe, Espero que sí, de verdad. Bueno. El estudio de la sensibilidad a antimicrobianos de las diferentes bacterias aisladas en muestra biológica tienen dos objetivos fundamentales. Esto subrayado luego. Uno, lo que les dije recién, guiar al clínico, ¿verdad?, en la elección del mejor tratamiento individual. Monitorizar la evolución de la resistencia bacteriana con objeto de revisar el espectro del antimicrobiano y así poder actualizar los tratamientos empíricos. Este estudio se realiza mediante el antibiograma, que ya sabemos que mide entonces la sensibilidad de la bacteria frente a diferentes antimicrobianos, ¿sí? Bueno, entonces, el estudio de la sensibilidad de los antimicrobianos tiene entonces dos objetivos. Uno es guiarnos nosotros sobre la elección del mejor tratamiento para ese paciente, obviamente al microorganismo que está creciendo, y la evolución y la resistencia bacteriana, ¿sí? Bueno, muchas veces creo que ya se repitió, pero bueno, es mejor que se repita para que quede en la cabeza de ustedes que no, ¿verdad? Ya sabemos que él estudia la sensibilidad o la resistencia de un microorganismo, ¿sí? Se puede utilizar para tratar un patógeno, se puede añadir a alimentos, en definitiva, para saber cómo se comporta ese microorganismo frente a un determinado antibiótico. Esto también se puede hacer en medio líquido como en medio sólido. Nosotros ya habíamos dado ya eso. En nuestro caso, se utiliza un agar ordinario, pero modificado de manera que gérmenes y antibióticos puedan difundirse correctamente, y es el agar de Müller. Y aquí hay componentes, ¿verdad?, que se utilizan, supongo, creo, en el laboratorio. Dice que esto suele sacar la profe en el examen, entonces pueden anotar también, ¿sí? Creo que yo en el foro también les puse qué contiene, ¿verdad? El agar de Müller es un medio de cultivo microbiológico que ¿para qué se utiliza? Se utiliza comúnmente para realizar las pruebas de susceptibilidad a antibióticos. ¿En qué nosotros podemos ver en este agar? Neisseria, Moraxella. Por ejemplo, Neisseria, ¿qué es? ¿Qué nos da este microorganismo? ¿Cómo se transmite?
Creo que ustedes ya dieron ese. Si será gonorrea a través de La relaciones gonorrea, profe. Muy bien, muy bien. Y por ejemplo, si moraxela, forma parte de la microbiota normal. La sí, pero moraxella sí. catarrhalis, por ejemplo, vía aérea, Y vía aérea. muy bien. ¿De qué podemos entonces, de qué estamos hablando? De pulmón, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Ya gustamos hoy. Bueno, y contienen estos elementos, digamos, se utilizan 2.0 gramos de extracto de carne. No me pregunten, por favor, cómo ellos hacen. Yo solamente les voy a leer el contenido de lo que ellos utilizan. Ellos seguro que saben, ¿verdad? Pero son estos componentes lo que ellos utilizan. Almidón, hidrolizado de caseína, 1 litro de agua destilada, y tiene que tener un pH ajustado entre 7.3 más o menos, entre 0.1, y tiene que tener un grado de 25, ¿sí? Pero lo que le puedo decir es que esto suele sacar la profe como cita, para que noten. También puede añadirse otro 5% por ciento de sangre de oveja y NAD. ¿Ustedes saben qué es NAD? Profe, no entendí qué pasó. Que sí bueno, hay otros elementos que se pueden utilizar para saber la susceptibilidad de una especie de un microorganismo, ¿verdad? Dice que se puede añadir también sangre de oveja o NAD, que es una nicotinamida, cuando se realiza la prueba de susceptibilidad de una especie. Por ejemplo, también se puede ver los géneros de Streptococcus o Campylobacter, ¿sí? Streptococo, ¿qué por ejemplo nos puede producir el estreptococo? ¿Qué enfermedad más o menos? Neumonía. Sí, estreptococo neumonía. Sí, después, El Streptococcus pyodermidum, profe. sí. ¿Pero qué pueden producir? Por ejemplo, faringitis, ¿verdad? ¿Ustedes ya dieron estreptococo? Sí, profe, ya vimos. Sí, profe. Amigdalitis. Campylobacter, por ejemplo, nosotros dimos la vez pasada, ¿qué puede producir este microorganismo? Enfermedades gastrointestinales. Muy bien. ¿Ejemplo? Diarrea. Muy bien. Ahora sí estamos con todo. Me pone feliz. Qué bobo. Perdón. Me gusta cuando usted participa. Porque parece que Profe, estamos ahí. Señor, no había que decir porque los hombres no participamos. ahora los hombres están participando. Bueno, está bien. No es que yo quiera ser pesada ni mala, sino, como les dije recién, no quiero dar la clase y me voy y cobro y ya está, sino que me gusta que ustedes así participemos y eso nomás coger. Bueno, decía, y bueno, este señor fue el agar de Müller, dice que fue desarrollado por este señor, ¿verdad? En un medio de cultivo para gonococo y el meningococo, que ustedes ya saben, ya me dijeron. Tiene varias propiedades que lo hacen ideal para el uso de antibióticos sobre él. Por ejemplo, en primer lugar, es un medio no selectivo y no diferencial, ¿sí? ¿Qué significa? Que prácticamente todos los microorganismos cultivados crecerán en su superficie. Eso es lo que significa. Por otra parte, el agar suelto lo que permite es una mejor difusión de los antibióticos, a diferencia de otros con mayor proporción de agar, por lo que se observan inhibiciones verdaderas. Bueno, y ¿cómo les puedo decir? Otros componentes, ¿verdad? Que ya mencionamos, que el almidón lo que hace es absorbe las toxinas liberadas por las bacterias, de modo que no interfieran con los antibióticos. O sea que es importante este componente, ¿verdad? Bueno, y es así como se observa cuando crece, cuando no crece. ¿Sí? Y muestra ahí que pueden crecer, ¿verdad? Ustedes ya conocen la placa,
Acá, por ejemplo, crece, no crece, se muestra Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, fecalis, no me acuerdo de este E. Si alguien me puede ayudar. Enterovirus no era, profe. No. ¿Alguien me puede ayudar? Voy a ver un poco. No me acuerdo. Streptococcus fecali no. No, Enterococcus, profe. Enterococcus Ahí fecal. está. Muy bien. Está bien. ¿Y el otro? Estafilococcus. Ahora es. Bueno, la determinación de la concentración mínima inhibitoria. Esto también solemos sacar. ¿Qué es la concentración mínima inhibidora? Inhibidora. Es la medida de la sensibilidad de una bacteria a un antibiótico. También se le puede conocer como SIM. ¿Y qué es SIM? Concentración inhibitoria mínima. Bueno, y es la mínima cantidad de antimicrobiano que es capaz de impedir el crecimiento de un microorganismo en condiciones normales. Es el método habitual utilizado en los laboratorios de microbiología clínica, que no me importa eso. Yo lo que quiero que sepan es qué es, en cuanto a la definición, concentración mínima inhibitoria o concentración inhibitoria mínima, es la medida de la sensibilidad de una bacteria a un antibiótico, ¿sí? Yo les puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué es la concentración mínima inhibitoria? ¿O cómo le podemos llamar de otra manera a la concentración mínima inhibitoria? Y nada, ahí está. Para llevarlo a cabo es necesario utilizar cepas de control de referencia, a fin, ¿verdad?, de que los resultados sean reproducibles y comparables. Bueno, y este método nos ofrece la información de la sensibilidad de las bacterias. Puede ser sensible, que es esta sigla S, intermedia y resistente. Eso también quiero, por favor, que anoten. Se le puede preguntar. Define sensibilidad, define define métodos que nos, ¿cómo poner? Define métodos de información sobre la sensibilidad de las bacterias, sensible, intermedia y resistente, ¿sí? Bueno, sensible es si existe una buena probabilidad del éxito terapéutico ante un tratamiento, ¿sí? Y descifra la dosis habitual. Cuando es resistente, es la probabilidad del éxito terapéutico puede ser nula o reducida, ¿sí? O muy reducida. No es de esperar ningún efecto terapéutico, sea cual fuera el tipo de tratamiento. Estamos hablando de resistencia. Y intermedia es cuando el éxito terapéutico es imprevisible, ¿sí? Se puede conseguir un efecto terapéutico en algunas condiciones y en otras no. ¿Entienden más o menos? Entonces, esto ya sería cuando, a ver, ¿cómo puedo decir? Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, un urocultivo, ¿verdad? Y crece un microorganismo, abajo te dice a qué es sensible y a qué es resistente, ¿me entienden? Cuando es sensible, qué sé yo, sale, por ejemplo, a ver un poco, que ahora no viene en mi cabeza lo que solemos usar en infección Sensible, urinaria. ciprofloxacina, fluconazol y eso son. Fluconazol no. Yo quiero decir, por ejemplo, ¿qué antibiótico era que usaba? Ceftriaxona también, profe. Sí, pero había uno, el que es más frecuente. Uno así largo, Gina es su nombre. Ay, no me viene en mi cabeza. ¿Cómo era? Ay. Sulfametoxazol más trimetoprim. Jaetema, muy bien. Esa es una de las que más se suele utilizar. Bueno, y te sale ahí, sensible a tales antibióticos y resistente a tales antibióticos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, una neumonía, vamos a ver, neumonía me viene más rápido. Neumonía, sensible a levofloxacina, ceftriaxona, un poco, Vancomicina. pero son ya de amplio espectro. Pues vamos a vancomicina y ahí te dice resistente a meropenem,
eh, a ver, un poco, que era otro que solimos usar. Pípera mata su botón. Hiperatazo. Sí, entiende más o menos entonces cómo viene. Algunos creo que ya habrán visto entonces. Bueno, y eso es lo que definiendo nomás es sensible entonces cuando hay una buena probabilidad del éxito terapéutico, o sea que estamos seguros que ese microorganismo va a ser sensible a lo que le vamos a dar a nuestro paciente y va a resultar. ¿Entienden? Pero cuando es resistente, vamos a suponer que yo le estaba dando vancomicina y por la clínica, o sea, muchas veces empíricamente nosotros le tratamos a un paciente, ¿verdad? Vamos a suponer que le estábamos dando, qué sé yo, ceftriaxona, ¿verdad? A un paciente. Y por la clínica nosotros vemos que el paciente no mejora, estamos esperando los resultados que se llama cultivo, digamos, ¿verdad? Estamos esperando eso, vemos que no mejora el paciente, entonces cuando retorna, muchas veces se le cambia la malla de antibiótico, muchas veces esperamos y justo dice resistente a ceftriaxona, ¿verdad? Un ejemplo nomás les pongo para que entiendan más o menos a qué se refiere esta definición y ahí obviamente se cambia y se le pasa a lo sensible, se suspende ese antibiótico, se le pasa a lo sensible y se le trata al paciente. Aunque no crean, el paciente mejora. Y una vez me pasó así algo atípico, digamos, el paciente era resistente a ese microorganismo, pero ella tenía buena clínica, no sé cómo puede ser. Vieron que en medicina no siempre 2 más 2 es 4. Entonces, bueno, contar un poquitito nomás. ¿Entienden entonces, verdad? Sí, profe. Qué bueno. Me alegra eso. Bueno, una vez más, la concentración mínima bacteriana, entonces la mínima cantidad de antibiótico capaz de destruir el 99,9% de una muestra inoculada en condiciones estandarizadas. Una definición. Ustedes entienden, perdón, antes de pasar a métodos para realizar antibiograma, ¿ustedes entienden qué es empírico? Por ejemplo, si es un tratamiento empírico, Que está relacionado con la experiencia, profe. que esté relacionado con la experiencia, Realizar un tratamiento sin tener un laboratorio exacto. Según la clínica nomás hace el tratamiento. exactamente. Y por ejemplo, cuando retorno, o si está muy bien, ¿entienden entonces? Parece que hería el corazón de los muchachos esa vez que dije que el hombre no participó porque acá apenas hay mujeres. Bueno. En un primer momento, el método estándar utilizado para las pruebas in vitro fue el de dilución en caldo, que proporcionaba un resultado cuantitativo. Vamos a estudiar vamos a ver para qué sirve la dilución en caldo más adelante, que ahí va a mostrar en la otra diapositiva. Actualmente existen varios métodos que se utilizan para llevar a cabo los estudios de sensibilidad en los antibióticos, no solamente el de Muller, sí hay otros y que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Obviamente todos ellos se realizan bajo condiciones estandarizadas por organismos internacionales. Y acá está. Esto me gustaría también que, por ejemplo, si se le pone cita, ¿le salió cita a ustedes en el examen? Sí, profe. 18 Sí, luego. ¿Eh? 18 citas luego. 18 citas. Sí, un poquito. De mi parte o parte del profe. Es tu parte, profe. De tu parte, profe. Una selección múltiple de la próxima. Y yo que les dije bien a ustedes. Ay, ay, ay. Bueno, perdón. Supongo, y yo que siempre les digo a ustedes, porque lo que, bueno, Nosotros no funcionamos con cita, profe. yo no quiero que ustedes funcionen con cita. La otra me dijo. Ahí ya viste el Bueno, resultado, profe. sí, ya vi el resultado. La otra, Ana me dijo, vos estás loca, Victoria. Y yo pensé yo dije, no, ellos saben todo, decía dentro mío, ahora sí yo siempre así les enseño, sí yo así siempre les digo, dije yo. Pero bueno,
Vámonos. Siempre con les digo. Como cita, por ejemplo, podemos sacar esto. ¿Cuáles son los principales métodos para aerobios y anaerobios facultativos de lo que se quiere estudiar? Obviamente estamos hablando siempre de demostrar la sensibilidad o la resistencia a un microorganismo y estos son los que se pueden utilizar. Difusión de agar, dilución en caldo, técnica de exilómetro o e-test también se le puede llamar y método automatizado, ¿sí? Y va primero a hablar otra vez cuál es la diferencia entre ellos, ¿sí? Anoten o pongan, no sé dónde, si tienen a mano, se les puede preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre concentración inhibitoria mínima y concentración bactericida mínima? Por ejemplo, la concentración inhibitoria mínima es cuando se inhibe el crecimiento bacteriano luego de 18 a 24 horas de incubación. Y bactericida mínima es cuando hay una menor concentración de antimicrobiano capaz de matar el 99,9% de la población bacteriana. ¿Está? Esa es la diferencia entre ellos. Bueno, y nada. Decirles, ¿verdad? Que se pueden, ya les dije luego ya, se puede utilizar otros agar, ¿verdad? Dijimos uno de Müller que citamos ahí los componentes que se utilizan. Y ahora vamos a hablar de dilución en caldo, ¿sí? ¿Para qué sirve? Se colocan concentraciones decrecientes del agente microbiano, es así como ellos hacen, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Se hacen en tubos con un caldo de cultivo que mantiene el desarrollo del microorganismo. Parece un poco así muy, no sé cómo decir, muy... Seguramente capaz no les llega tanta así la información porque son cosas que hacen los microbiólogos, ¿verdad? Pero toca saber para qué sirve un antibiograma, qué son las componentes que ellos utilizan, ¿sí? Por eso es la clase. Los antibióticos se preparan en soluciones madres concentradas y luego se diluyen en caldo hasta obtener concentraciones apropiadas. Entonces, la dilución en caldo, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, entonces se coloca en tubos, ¿sí? Con un caldo de cultivo y eso hace que se mantenga el desarrollo del microorganismo, ¿sí? Y posterior a eso los antibióticos se preparan, obviamente en concentraciones, se diluyen hasta obtener concentraciones apropiadas. Y explica otra vez acá. ¿A qué? ¿Cómo se sale de acá? Profe, ¿qué es lo que es caldo? Y es como te tengo que mostrar solamente, es como un caldito. No sé cómo mostrar. Te voy a mostrar, acá abajo tengo. ¿Sí? En tubos. Es, no sé cómo decirte, es como un caldo que lo que ves acá. No sé si ves. Como una solución Ah, entonces. sí, exactamente. Nada más que ellos le llaman así con nombres más chulinita, digamos, ¿sí? Pero es esto básicamente, un tubo que con una dilución, digamos, lo que dijiste recién, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que hace, verdad? El tubo de caldo, que le mostré recién acá, entonces capaz ya se hagan la idea, se mantiene sin inocular como control negativo de crecimiento después de un periodo de incubación adecuado. Tiene un periodo de incubación, otra vez ellos le dejan y todo eso. Dice que se observa una turbidez posterior a eso, una turbidez de los tubos que indica o que está indicando el desarrollo bacteriano. Por ejemplo, ¿dónde ustedes creen que acá hay desarrollo bacteriano? El que es más oscuro. Exactamente, y acá no, ¿verdad? Eso es lo que explica acá. Entonces,
Cuando pasa un periodo de incubación adecuada, obviamente, y eso ellos saben todo, cuando el periodo de incubación de tal cosa, es cuando se observa entonces una turbidez y es porque está creciendo algo, ¿sí? Dice que después de incubar, a ver, perdón. El microorganismo crecerá en el tubo, ¿verdad?, de control y en todos los que no contengan suficiente antibiótico que sea capaz de inhibir su desarrollo. La concentración del antibiótico que presente ausencia de crecimiento, esa es la concentración mínima inhibitoria, ¿sí? Bueno, y acá está lo que les dije. ¿En dónde creció? Ustedes ya me dijeron, aprendan rápido, por suerte. Para medir la concentración mínima bactericida, esta sigla, se debe realizar la prueba de actividad bactericida, que es la que emplea el mismo sistema de dilución en caldo para medir la sensibilidad, ¿sí?, del microorganismo. A partir de la concentración inhibitoria mínima, se siembra una cantidad conocida de inóculo de cada uno de los tubos, que es esto, ¿sí?, que no tienen turbidez en placas de agar, y el número de colonias que crecen en estos subcultivos después de incubar durante la noche se compara con el número de unidades formadoras de colonias, esta sigla, del cultivo original. La mínima concentración del agente antibacteriano que permite sobrevivir a menos del 0.1% del inóculo original, a esto se denomina concentración bactericida mínima. Acá hay una esquemita otra vez de cómo es, ¿sí? En quién creció, o sea, ya entienden más o menos, ¿verdad? Sí, bro. Bueno, entonces el caldo, ¿entendieron, verdad? Me cuesta un poquitito, pero se entiende, ¿verdad? O por lo menos el que presta Sí, bro. atención, más o menos creo que va entendiendo. Entonces, la dilución del caldo, entonces se prepara en un tubo, ¿verdad? Se espera el periodo de incubación, ¿verdad? Si hay turbidez, entonces está creciendo el microorganismo. Es así como se visualiza. Y el que, vamos a decir, hablando mal y pronto, clarito, no está creciendo, se habla de concentración inhibitoria mínima y de concentración bactericida mínima. Después hay otro método que se llama método de difusión en agar. Bueno, y lo que hace es involucra el uso de una cantidad constante de un antimicrobiano, ¿verdad?, aplicado sobre la superficie de agar en la cual se cultivó ese microorganismo, ¿sí? En este método de difusión de agar, ¿a quiénes podemos estudiarle? Eso, por ejemplo, me parece importante. A estafilococos, a Pseudomonas aeruginosa, a enterococos y a enterobacterias, ¿sí? Dice que algunos microorganismos exigen, o sea, se han modificado, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Los hemofilos, la Neisseria gonorrea, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolítico, los viridans y los micobacterias, ¿sí? Entonces, lo que quiero que sepan, método de difusión de agar. ¿En quiénes podemos estudiar? Streptococcus, Pseudomonas, Streptococcus Ese spp. pone ahora, ¿sí? Cita. ¿Qué microorganismos podemos estudiar en método de difusión de agar? Estafilococos, Pseudomonas aeruginosa, enterococos y enterobacterias. Bueno. Díganme ustedes, ¿en cuál creció? Y en el de la derecha, bro. Muy bien. Y muestra aquí, ¿verdad?, de cómo ellos preparan, ¿sí? Medio, cultivo, se inocula el microorganismo en un tubo. Luego ellos acá muestra, ¿verdad?, que ellos en los discos se extraen los extractos
medios de halo, eso se incuba entre 24 a 37 grados. Yo no les voy a, jamás les voy a decir que, por ejemplo, sacar esto y sin esto y que ustedes me pongan. Nunca voy a hacer eso porque no, ahí sí se van toda la vez y no es que nos compete. A mí lo que me interesa que ustedes aprendan es para qué es antibiograma, para qué sirve, cuáles son los componentes que ellos utilizan, los agar que ellos utilizan. Y me gustaría, ¿verdad? Más o menos que se les quede que, cómo ellos van haciendo, ¿sí? De eso se trata la clase. Bueno, hay una estandarización de este método, ¿verdad? Para que los resultados sean confiables, se deben de tener controlados y estandarizados. ¿Y qué es lo que se debe estandarizar? El medio de cultivo, el inóculo, la colocación de los discos y si está a una temperatura y tiempo de incubación adecuado, ¿sí? Bueno, también está el agar de Müller, lo que dice que presenta una buena reproducibilidad de resultados. Es pobre en contenido de timina y timidina. Esto es solamente para que sepan, nomás, yo no les voy a preguntar eso. Es adecuado para el desarrollo de la mayoría de las bacterias, esto ya sabemos, ¿verdad? Existen suficientes datos que avalan la experiencia de las pruebas de sensibilidad realizadas por este medio de agar. No se debe realizar la prueba de sensibilidad porque el resultado puede llevar a mal tratamiento adecuado. O sea, ¿qué se tiene que tener en cuenta para que no se deba realizar la prueba de sensibilidad? Bueno, se tiene que mezclar, se tiene mezcla de microorganismos, se aísla la flora habitual, obviamente. La naturaleza de la infección no es clara. El microorganismo no tiene relación con el proceso que a ser tratado. Sobre el material clínico sin procesar, por ejemplo, en emergencias, ante emergencia clínica, eso excepto, obviamente, ¿verdad? Se debe repetir utilizando la metodología estandarizada. Entonces, no se debe realizar prueba de sensibilidad en lo que acabo de citar, pero no les voy a preguntar, es para que sepan nomás también, ¿sí? No es, en pocas palabras, no es lo que nosotros esperamos, o sea que falló, por decirlo. Bueno. Em, la elección del antimicrobiano hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que ustedes están todavía ahí o yo ya estoy hablando al pedo. Sí, estamos, pero De repente se cayeron todos, pero bueno. estamos. Esto es más para que aprendan nomás, no es que me va a hacer una pregunta de examen, ¿verdad? La elección del antimicrobiano, ustedes tienen que tener en cuenta que todos los antibióticos deben de usarse por nombre genérico, ¿sí? ¿Qué ustedes entienden por eso? ¿Qué ustedes entienden que todos los antibióticos deberán usarse por nombre genérico? El nombre real del antibiótico. Exactamente. Por ejemplo, nosotros utilizamos vancomicina. El nombre comercial sería Vancomycin. Piperacilina, su nombre comercial es Moltracin. Losartán, su nombre comercial es Loxat. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos poner Vancomycin, no podemos poner Moltracin. A eso se refiere. Tiene que tener su nombre genérico, vancomicina, piperacilina. ¿Entienden? Y por cierto, esto a mí me cuesta muchísimo. Ayer había una paciente que me dijo que le explique su indicación y todito era nombre comercial. Y yo algunos nombres comercial no sé. Que es que de verdad no todo uno puede saber, ¿verdad? Y ella me decía, y yo, eso es lo que tengo, no, sí, no sé, no me hago de la, ¿cómo puedo decir? No me hago de la, sábelo todo, puede ser. Y había un nombre comercial que por cierto ya me olvidé, porque no se me queda cuando no conozco, y había sido, era, ¿cómo era? Pregabalina.
y era su nombre comercial. Y yo le dije, señora, ¿puedo utilizar un momentito mi teléfono para ver que el nombre, porque no conozco el nombre comercial? Le dije. Más yo me guío así por lo que nos enseñaron en la facultad y hasta ahora, ¿verdad? Vancomicina, ceftriaxona, ¿me entiende más o menos lo que le quiero decir? Por ejemplo, ceftriaxona es Ketrax y me cuesta un poco. Bueno, nada. Y para Lo la que pasa es que realización, cuesta mucho, nombres comerciales lo hay, pues. muchísimo, muchísimo. Y los pacientes vienen y te dicen, yo tomé, ahora sé, ¿verdad? Yo tomé Ketrax y yo, ¿qué diablo es eso dentro mío, ¿verdad? Obviamente dentro mío digo eso. Y después, nada, le digo que voy a mirar porque los nombres comerciales no sé mucho yo, ¿verdad? Y bueno, no hay con ningún pecado eso, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguno de ustedes hace eso? Yo creo que hay enfermeros y eso acá. O no sé. ¿Ustedes harían eso? Supongo que sí, ¿verdad? Y sí, hay que preguntar con profesionales. Sí, o si no, cualquier cosa va a ser. Bueno, para la realización de de una adecuada prueba de sensibilidad, el número de agentes probados debe ser limitado también. Se deberá incluir solo un representante de cada grupo de drogas relacionada con la actividad casi idéntica y para las cuales la interpretación podría ser la misma. Por ejemplo, rara vez se realizan pruebas de sensibilidad para microorganismos sensibles a una droga altamente eficaz, por ejemplo, frente a un estreptococo piógeno, una Neisseria meningitis, que han mantenido invariable su sensibilidad ¿a quién? A la penicilina, ¿verdad? Aunque ya no es tanto así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sabemos que la penicilina es sensible, o sea, es eficaz, ¿verdad? Para estreptococo piógeno y Neisseria meningitis. Bueno, hablamos más sobre este método de difusión en agar, que nos habla nomás cómo se prepara, cómo prepara el microbiólogo, ¿sí? Vamos a saber un poquitito cómo ellos preparan, ¿verdad? Primero se prepara la preparación del medio. Dice que se pone unos 25 o 30 ml de agar difundido en esta placa estéril, ¿verdad? Para obtener una altura de entre 4 milímetros. Lo que debe eliminarse es la humedad y se colocan las placas entre 15 a 30 minutos en una estufa de cultivo de 37 grados. Posterior a eso se prepara el inóculo, ¿sí? Háganse la idea. Yo creo que esto, yo me acuerdo que nosotros habíamos, y eso que yo ya le estoy hablando hace muchos años, cuando entré en la práctica, la profe nos mostró esto a nosotros, la profe Ana. Se toman, dice, 4 o 5 colonias bien aisladas y de igual morfología en la placa de cultivo. Esto se hace entre 18 a 24 horas de incubación. Siempre digo que ellos, y para que sepan también ustedes, ellos tienen que saber eso, los periodos de incubación y eso. Utilizan una ANSA, que es la que estamos viendo acá, y se introduce entre 5 ml de caldo de tripteína de soja que ellos contienen, ¿verdad? Si la turbidez obtenida es adecuada, no es necesaria una incubación posterior, dice. En caso contrario, si no ocurre eso, se debe incubar a 37 grados hasta que se logre esa turbidez, ¿sí? La que termina de ajustarse agregando solución fisiológica. Esto obviamente sí es necesario, ¿sí? Se debe utilizar un 0.5 en la escala de Matt-Farr. Después, posterior a eso, se siembra las placas. ¿Y qué es? Se sumerge un hisopo, todo muestra acá, se sumerge un hisopo de algodón estéril en el inóculo, se oprime el algodón contra las paredes internas, háganse la idea, del tubo para descartar el exceso de líquido. Posterior a eso se aplica en la superficie de la placa y se hacen esas estrías, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos de, yo les había mostrado, horizontal, vertical? Y lo que hace es se rota la placa, ¿sí? Más o menos entienden, ¿o no?
Posterior a eso, a la colocación de los discos, se coloca unos discos. ¿Se acuerdan? Y ahí es cuando crece. Lo que yo le estoy explicando es cómo se realiza el procedimiento para que crezcan los microorganismos. Ellos colocan después el disco, se espera 3 a 5 minutos, no más de 15 minutos antes de aplicar el disco. El exceso de humedad superficial debe ser absorbido. Se debe colocar los discos con una pinza estéril, supongamos la pinza es esta, ¿verdad? Cuidando que tenga un buen contacto con la superficie de agua. Posterior a eso, se incuba esa placa, se deja, ¿verdad? En grupos no superiores a 5 placas, que es lo que estamos viendo acá. Se deja a 35 grados y se espera, ¿verdad? Que transcurran 15 minutos durante 18 a 24 horas. Y acá está todo lo que explicamos hasta ahora, el crecimiento. Posterior a que se incuban las placas a 37 grados durante 24 horas, se empiezan a observar los halos de inhibición, ¿verdad? De cada uno de los antibióticos ensayados sobre la cepa correspondiente. ¿Entendieron? Es así como se prepara el agar de difusión, ¿sí? Que es esto lo que estamos estudiando, difusión en agar. Es así como ellos preparan. ¿Entienden? Sí, profe. Después está, esto también suele sacar la profe, la zona de inhibición, el diámetro, la cantidad de antimicrobianos añadidos en el disco, la solubilidad del agente, el coeficiente de difusión. Acá mide nomás con una regla, por cierto, ellos miden esto, yo me acuerdo que yo había dado en la práctica con ella. Vamos a ver con ustedes si va a ser así, porque como le dije hace muchos años ya pasó eso. Se mide el crecimiento, ¿sí? Lo que creció. Y acá está. Todo esto, si es sensible, intermedio y resistente, que ustedes ya saben. Bueno, después hay otro método que es el método de xilómetro, test también, y test. ¿Qué es eso? Consiste en una tira plástica estéril, que es esta, ¿verdad? Que lo que hace es interpreta, ¿verdad? Tiene una escala de lectura para medir, ¿verdad? Medir esto. La inoculación y el cultivo se realiza igual que la técnica de Kirk. Para leer el resultado se valora la zona de inhibición, ¿verdad? Colocando este xilómetro. ¿Está? ¿Qué es lo que permite estudiar la cepa individual frente a diferentes agentes? Dice que una de sus grandes ventajas es que resulta un método ideal para estudiar cualquier tipo de microorganismo. Esto puede ser aerobio o anaerobio, incluyendo aquellas llamadas fastidiosas, a los que tengan requerimientos especiales para crecer. A eso le llamamos fastidiosos, ¿sí? Bueno, y lo que mide, xilómetro. Bueno, esto se utiliza, por ejemplo, cuando hacemos una muestra de líquido cefalorraquídeo, como bien dice acá, en pacientes que nosotros pensamos o que llegamos a creer que estamos frente a una meningitis por estreptococo, neumonía, ¿sí? Y lo que hacen es, o sea, ¿qué contiene? Contiene sangre de carnero necesaria para el crecimiento de estreptococo neumonía. Y lo que se observa es el elixir de inhibición de la tira de cefotaxima, por ejemplo, que es uno de los que se utiliza en pacientes con meningitis, ¿sí? El punto donde la elixir corta con la tira, ¿sí? Es el valor mínimo de inhibición. ¿Entienden? Acá no se ve nomás, pero acá dice que es, en este caso es 0.75, pero no se ve acá bien. Entonces, esto se utiliza, por ejemplo, esta prueba en pacientes que nosotros extraemos líquido cefalorraquídeo y pensamos que estamos frente a una meningitis, ¿sí?
Más o menos sería de Streptococcus pneumoniae y nada sensible a la cefotaxima. ¿Entienden? Más o menos. Sí, profe. Bueno, después están los métodos automatizados. Dice que la mayoría de estos métodos se utilizan en sistemas de microdilución, que es este. En medio de líquidos sobre microplasmas con pocillos en U. Bueno, lo voy a mostrar otra vez. Y lo que hace es interpretar el crecimiento bacteriano en los diferentes pocillos por medio de un autoanalizador. Esto, por ejemplo, se usa si pensamos en muchos microorganismos. ¿Entienden lo que, o por lo menos eso es lo que define acá? Anteriormente se hacía por lectura óptica del técnico a través de un espejo invertido. Son sistemas fáciles y rápidos, generalmente automatizados. Son métodos ideales, acá está, para grandes volúmenes de trabajo. Una de sus grandes limitaciones es que solo ofrecen garantía para investigar para eso se utiliza, de crecimiento rápido y que no tengan un enriquecimiento especial, ¿verdad? Y es esto. Ellos te van a entender esto. Pero, bueno, el método automatizado, entonces, ¿para qué se estudia? ¿Para qué se utiliza, perdón? ¿Mm? Para gran cantidad de muestras, profe. Sí, de lo que para eso ellos utilizan. Con que sepan eso para mí ya es suficiente. Bueno, acá les puse yo, hay resultados de antibiogramas de, por ejemplo, de Staphylococcus aureus. ¿Qué se pueden utilizar? Vancomicina, rifampicina, yo no lo voy a citar todo, así leer todo, pero estos son los antibióticos a los cuales son sensibles, intermedios, resistentes. Resultado antibiograma de 83 cepas de Streptococcus pneumoniae. ¿A qué se puede utilizar? ¿Entienden? Esto yo no les voy a preguntar tampoco, sino para que sepan, ¿no? Bueno, ya saben todo, ya saben ya qué es antibiograma, qué ALGAR se puede utilizar. Vimos cómo ellos realizan, ¿verdad? El antibiograma con los AGAR. Y bueno, y para llegar a esto, ¿verdad? ¿Qué antibióticos debemos informar en el antibiograma y cómo? La información que proporciona el antibiograma tiene una gran repercusión clínica y epidemiológica, ¿sí? Es una herramienta importante para la estrategia y apoyo a la mejor utilización de antibióticos. Es, bueno, grandioso. La selección de los antimicrobianos más apropiados para informar es una decisión que se debe tomar cada laboratorio clínico, obviamente previa a la consulta del especialista más implicado en el manejo de esa enfermedad, ¿sí? Y por ende siempre debe de prevalecer el interés clínico de los mismos. Los antibióticos informados deben de tener demostrada la eficacia clínica, ¿verdad? La eficacia a la que vamos a combatir. También hay que valorar la prevalencia y la resistencia en el hospital y el área extrahospitalaria, el costo, las indicaciones clínicas aprobadas del uso para las agencias y las recomendaciones más actualizadas. El informe selectivo consiste en que algunos antibióticos solo se informan en circunstancias determinadas. En cada laboratorio se debe protocolizar teniendo en cuenta las condiciones en su medio. A veces es necesario adaptar la información al microorganismo y al lugar de la infección, ¿sí? Algunas veces se deja o es conveniente incluir comentarios. No siempre es así, ¿verdad? Pero suele. Observaciones adicionales a los resultados que apoyen al clínico a realizar la mejor elección, ¿sí? Se hace una propuesta general de antibióticos a informar para nuestro país que debe adaptarse a cada situación particular. Entonces,
Eso es lo que nosotros debemos de saber de los antibióticos. ¿Para qué es? O sea, ¿para qué sirve? ¿Cuál va a ser más eficaz? Nosotros debemos tomar otra vez la decisión, ¿verdad? Porque a veces cuando es sensible, salen muchos antibióticos, ¿verdad? A veces nosotros ya le estamos dando la correcta o a veces tenemos que suspender y ver cuál le damos. ¿Entienden? Al paciente. Bueno, estos son los antibióticos en formar enterobacterias, antibióticos en Pseudomonas aeruginosa, en Acinetobacter, en Staphylococcus. Esto voy a pasar rápido, no hace falta que ustedes sepan esto. Enterococos, Haemophilus, Streptococcus pneumoniae y acá terminó nuestra clase. Esto es del PRAC, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, queja? ¿Vas a habilitar el foro, profe? Sí, voy a habilitar el foro. Bueno, creo que no quedó claro, ¿verdad? Sí, Se profe. entiende, se entendió la clase, ¿verdad? Bueno, por lo menos supongo que lo que estuvieron ahí habrán entendido. Y si no, para eso estamos. Pregunta nomás. Bien. Bueno, lo que voy a hacer ahora van a tener un tiempito para bueno, vayan, qué sé yo, al baño, no sé, tomar algo. Y 20 voy a habilitar el foro, ¿sí? No se desconecten, porque después hay que llamar lista y todo eso, ¿está? Dale, profe.
Hola, ya está habilitada el foro. Ya sé también la clase. Sí, pueden ir mirando y contestando, por favor. Bueno, profe, Profe, ¿hasta qué hora hay tiempo? Hola, Yaniva. Hola, profe. Hasta las 10. Ah, bueno, gracias. Pero igual antes yo tengo que llamar la lista. Ponerle que hay 50, voy a llamar a 19. Bueno, ahora es 20. Yo creo que en 15 minutos van a ser todo y 35. No es difícil ni.